Bienvenido apasionado de la electrónica. ¿Quieres aprender a medir la humedad de la tierra con Arduino? Mi nombre es José Antonio Rivera y esto es Pasión Electrónica. ¿Cómo medimos la humedad de un terreno? La humedad se mide con un higrómetro. Está basado en la medida de la conductividad. La conductividad es la capacidad que tiene un material, un cuerpo, una sustancia para permitir el paso de la corriente a través de él. Para que lo entiendas, es como lo contrario de la resistencia. La resistencia es la oposición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente a través suyo. ¿De acuerdo? Pues la conductividad es lo contrario, es la facilidad que ofrece ese cuerpo para conducir la corriente eléctrica. ¿Qué favorece la conductividad de un terreno? Pues la conductividad de un terreno la favorece en primer lugar la humedad, cuanto más mojado esté, cuanto más agua contenga y además cuanto mayor número de minerales y sales posea ese terreno. ¿Cómo vamos a medir nosotros la humedad con Arduino? Pues lo vamos a hacer mediante el uso de un sensor que normalmente se le llama FC28, que está compuesto por esta sonda, esta especie de pincho, que es lo que se introduce en la tierra, ¿de acuerdo? Y por esta placa, que es un comparador, básicamente. Bien, la sonda es lo más sencillo del mundo, es un circuito impreso, una baquelita, ¿vale? En la que se han pintado unas pistas bastante gruesas, ¿vale? Está compuesta por estos pinchos, le vamos a llamar electrodos, por llamarlos de alguna manera, ¿vale? Cada electrodo de estos tiene una pista gruesa por un lado y por su reverso, ¿de acuerdo? Y mediante unos taladros se une la parte delantera con la parte trasera. Pero, ojo, este electrodo es independiente de este otro, ¿vale? Son independientes. Bien, esta sonda va conectada a esta placa, que su circuito principal es un amplificador operacional en modo de comparador, ¿vale? Este circuito tiene además un trimmer, un potenciómetro, una resistencia variable, como vosotros le llamáis, ¿vale? Para ajustar el nivel de humedad con el que yo quiero que me dé a mí una alarma, ¿vale? Que me active una salida. En este caso va a ser la D0. La D0 es la salida digital. D0 se pone ahí cuando el nivel de humedad está por debajo del nivel que nosotros hemos prefijado con el potenciómetro, ¿de acuerdo? Ojo, cuando D0 esté ahí, el LED estará apagado. Hay que tener en cuenta esto, es un poco contradictorio, va un poco al revés, ¿vale? Salida ahí, LED apagado. Y al contrario, cuando D0 se pone a low, es que hay un nivel de humedad que está por encima del nivel que hemos prefijado mediante este potenciómetro. Por lo tanto, este LED se encenderá. Es decir, cuando hay humedad suficiente, LED encendido. Cuando hay humedad insuficiente al nivel que nosotros hemos prefijado, el LED estará apagado, ¿vale? Bien, A0. A0 es la salida analógica, ¿vale? Nos va a dar un valor de 5 voltios cuando el terreno está totalmente seco. Es decir, como si tuviéramos esto así, al aire, ¿vale? No hay cero humedad, ¿de acuerdo? Nos dará 5 voltios y cuando esté totalmente húmedo, esté en el terreno y la humedad del terreno sea máxima, nos va a dar un valor en torno a los 0 voltios. ¿De acuerdo? Si te está gustando este vídeo, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y además, si estás interesado en tener acceso a toda la documentación, esquemas eléctricos, programas para que directamente los descargues y los instales en tu Arduino, tan solo tienes que pasarte por mi página web www.pasionelectronica.com, te registras y tendrás acceso gratuito a todo este contenido.
El uso de módulos, como en este caso el FC28, está genial porque nos ahorran un montón de tiempo y tan solamente tenemos que conectarlo con unos cables y poco más. Si tu primer contacto con la electrónica es a través de Arduino, yo te aconsejaría que fuera un poquito más allá y te interesara en ver cómo funciona cada módulo de eso, es decir, estudiaras más electrónica clásica o electrónica básica para que vaya ampliando tus conocimientos y no te quedes solamente en Arduino, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a analizar el circuito de cómo funciona esto. El circuito es esto que hay aquí pintado en negro, ¿vale? Y esto que hay aquí en el recuadro es simplemente un detalle, es lo mismo que esta entrada, que es la de la sonda, ¿vale? Esto es un conector, simplemente un conector de 2 pines de la sonda que mide la humedad, ¿de acuerdo? Digamos, el cerebro o el corazón de este circuito es un amplificador operacional. Los amplificadores operacionales aún no lo hemos visto en este canal. Próximamente, si queréis, haré vídeos explicándolo. Pero va a ver, te lo voy a explicar, en este caso en concreto que usa o está en configuración de un amplificador operacional en modo de comparador, te lo voy a explicar de forma muy sencilla y verás que lo vas a coger de seguida, ¿de acuerdo? Bien, un amplificador operacional, ¿qué hace? Hace operaciones, suma, resta, en este caso compara, ¿vale? Compara dos señales, compara los niveles de tensiones entre dos de sus patillas, ¿vale? Esto lleva un operacional, un LM393, ¿vale? Que tiene dos unidades de esto. Tan solamente este circuito usa uno, la otra ni caso, ¿de acuerdo? Bien, el operacional, este es su símbolo y tiene dos patillas de entrada, ¿vale? La que tiene el signo más es la no inversora y la que tiene el signo menos es la inversora. Y luego tiene una tercera patilla que es la salida, aparte de la alimentación del propio chip, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo funciona esto? Muy sencillo. Cuando la tensión que hay aquí es mayor que la que hay aquí, es decir, la tensión que hay en la no inversora es mayor que la que hay en la inversora, la salida que nos da es VCC, según la tensión que tengamos alimentada. Y si la tensión esta es mayor que esta, nos da masa, por aquí. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Bien, esas entradas están conectadas a dos sitios. Una, que es este circuito de aquí, ¿vale? Que es esto mismo de aquí, que es proveniente de la sonda del pincho este, que de esos electrodos que conectamos nosotros en el terreno, ¿vale? Y a su vez es la salida del pin, el pin A0 de la placa. Ese pin A0 va a una de las entradas analógicas de nuestro Arduino, ¿vale? La que queramos. A0, A1, A2, la que nosotros queramos. Bien. La otra está conectada a un potenciómetro de ajuste con el que yo voy a determinar qué nivel es el óptimo de humedad o cuándo no debemos de sobrepasar ese límite de sequedad del terreno, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? A su vez, tengo una salida digital 0, ¿vale? Pues venga, vamos a analizar primeramente esta entrada, la 5, ¿vale? Que está conectada, aquí conectaríamos la sonda, ¿vale? Lleva un condensador y una resistencia. Bien, ¿por qué ponemos ese condensador? Bueno, yo en varias ocasiones os he explicado que como regla de oro, regla general, jamás de los jamases debemos dejar una entrada analógica, una entrada de cualquier tipo, de un circuito o de un circuito integrado, no la debemos dejar jamás al aire. ¿Por qué? Porque esa entrada lo más normal es que capte cualquier ruido, interferencia o señal que haya en el ambiente y nos estaría introduciendo una señal en el circuito que vete tú a saber qué es y que no nos beneficia para nada. Por lo tanto, siempre regla de oro, la entrada de un circuito digital, un circuito analógico como en este caso, siempre debemos llevarla
o conectarla a algún potencial, o a masa, o a VCC, o a lo que sea. Pero no lo debemos dejar al aire nunca, porque si no estarían haciendo como de antena, ¿de acuerdo? Estaría captando señal. Bien, damos alimentación, ¿vale? Y por aquí vamos a suponer, en el primer caso, vámonos a los casos más extremos para que te sea más fácil comprenderlo. La sonda la tenemos totalmente en un terreno súper seco o la tenemos sacada del terreno, totalmente al aire, ¿de acuerdo? Bien. En ese caso, aquí entre los electrodos hay una resistencia grandísima, idealmente o teóricamente es infinita, ¿vale? No puede circular la corriente por ahí. Por lo tanto, esto es como si estuviera abierto, ¿bien? Cuando nosotros conectamos la alimentación, comienza a circular por aquí una corriente, ya que por aquí no puede circular, ¿vale? Y se comienza a cargar el condensador. Si no habéis visto cómo funcionan los condensadores, aquí os dejo la tarjeta para que lo veáis, ¿vale? Bien, una vez el condensador se ha cargado, el condensador se comporta como un circuito abierto, ¿de acuerdo? Porque ya no deja pasar corriente. Por lo tanto, si no deja pasar corriente, al no haber circulación de corriente, tampoco hay caída de tensión en esta resistencia. R1 cada 10K por 0 amperios que están pasando, 0 voltios que caen en esa resistencia. Con lo cual, en este punto habrá el mismo potencial que en este otro, ya que aquí no cae nada, ¿vale? ¿Qué tendremos aquí? 5 voltios, ¿vale? 5 voltios, ¿vale? Que es la misma que conectamos a una de las entradas de Arduino, por lo tanto estará leyendo 5 voltios, que con el conversor analógico digital eso equivaldría a la lectura de 1023, ¿de acuerdo? Bien. Ahora vamos a suponer que ya esa sonda, ¿vale? La sonda ya la introducimos en el terreno y que ese terreno pues ya va teniendo cierta humedad. Por lo tanto, al tener cierta humedad, pues por las propias sales minerales del terreno, ya hay una resistencia grande, pero ya la va habiendo. Por lo tanto, ya va a circular una corriente por aquí. Esto ya no serán 5 voltios, ya serán 4,8, 4,7, 4,6. Irá bajando a medida de que el terreno sea más húmedo. Cuanto mayor sea la humedad del terreno, menor, ¿vale?, va a ser esta resistencia. Hasta llegado a un punto que la humedad del terreno es tal que esta resistencia es prácticamente nula, hay conducción total. Por lo tanto, si nosotros, esto es como si fuera un cable, por lo tanto aquí irán bajando la tensión hasta llegar a 0 voltios, ¿de acuerdo? Perdón. ¿Vale? Esos son los dos extremos. Cuando esto está muy seco, está como desconectado, tenemos 5 voltios. Y cuando aquí ya hay una resistencia muy pequeña, ¿vale?, hay una gran conductividad, aquí tenemos 0 voltios. ¿Vale? Ya hemos analizado cómo se comporta esta entrada, que es la proveniente de la sonda. Ahora, tenemos la otra entrada proviene del potenciómetro de ajuste. Con este potenciómetro voy a decir yo a qué nivel voy a interpretar que el terreno está ya seco o necesito darle la orden a una bomba o a un motor para que comience a regar, por ejemplo, ¿vale? En esta resistencia, este montaje ya lo hemos visto muchas veces en Arduino. Cuanto mayor porción de resistencia abarque, pues mayor caída de tensión tendré yo en esa resistencia y por lo tanto en la entrada, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que está por la mitad, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a suponer que tengo la sonda desconectada, ¿vale? El primer caso que veíamos aquí. Por lo tanto, aquí hay 5 voltios. Si la tensión
aquí es mayor que la que hay aquí, ¿qué tendremos en la salida de la operacional del comparador? Pues tendremos VCC. VCC, aquí tendremos 5 voltios, ¿vale? 5 voltios. Este LED, ¿cómo está? Está polarizado inversamente, porque este es el cátodo, por lo tanto, el LED apagado, ¿de acuerdo? El terreno está muy seco, por lo tanto, de 0 está a ahí. Recordad que esto es un poco al contrario, está un poco como a la inversa, ¿vale? La salida, el terreno está seco, me está dando una alarma, me está avisando, pero la luz está apagada, hay humedad suficiente, ¿de acuerdo? Bien, ahora vámonos al caso contrario. Vamos a suponer que ya el terreno está bastante húmedo y que la tensión en este punto, en la inversora, es mayor que el que hay aquí. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que si esta tensión es mayor que esta, ¿qué nos da? Masa. Aquí habría 0 voltios, por lo tanto, de 0 pasa a low, y aquí 0 voltios y el cátodo del LED lo tengo polarizado directamente, luciría el LED. Por lo tanto, hay humedad suficiente y el LED se enciende. ¿De acuerdo? Más cositas por aquí. Bueno, pues tengo este condensador que es simplemente para la alimentación, para evitar ruido y tal, que no nos interesa tampoco. Y poco más. Bueno, pues ya tenemos el montaje hecho, es muy fácil, simplemente alimentar la placa con 5 voltios, la salida analógica a una de las entradas analógicas de Arduino, la salida digital la he conectado a una de las entradas de Arduino, pero en este caso no la vamos a utilizar, o sea que no es necesario. Y por aquí tenemos la sonda, como podéis ver, ahora mismo está al aire y está marcando una humedad del 1%. ¿De acuerdo? Si la introducimos en la tierra, ¿veis cómo ha aumentado la humedad a un 7%? ¿Vale? Sigue estando aún el terreno seco, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es pasarla a otra parte del terreno en el que la vamos a humedecer y vamos a ver cómo va a cambiar la humedad. La introducimos y procedemos a echar agua. ¿Veis? Cómo ha subido ya el 75% y ya se me ha disparado el LED de la humedad. Bien, pues aquí tenemos el programa para Arduino. Os recomiendo que si no habéis visto mi vídeo de la pantalla LCD 1602 conectada por I2C, que es lo que usamos en este proyecto, pues que pincháis en el enlace que os va a aparecer aquí, en la tarjeta que os va a aparecer por aquí, y lo veáis. El programa este es una variación usando aquel de la pantalla y simplemente lo que vamos a hacer es leer el sensor y mostrarlo por pantalla. Aquí, bueno, pues incluimos la librería Wire.h y Liquid Crystal I2C, que son necesarias para poder usar en esta pantalla. Creamos un elemento Liquid Crystal que le vamos a llamar 1602. Y además, pues le indicamos la dirección de memoria donde va a estar la pantalla, número de columnas, número de filas, y bueno, creamos una variable que es el pin analógico donde vamos a conectar nuestra sonda, el A0, ¿vale? Proveniente de la placa. Y luego aquí necesitamos de otra variable para hacer una especie de conversión que ahora veremos. Bien, aquí simplemente inicializamos el puerto serie, ¿vale? Y le decimos que vamos a conectar la pantalla de 16 columnas y 2 filas, la borramos, ¿vale? Para que no aparezca de principio nada y encendemos la retroalimentación. Bueno, ya en el loop lo que hacemos es leer el pin analógico con una instrucción analog read, ¿vale? Leemos el sensor pin y lo asignamos a la variable
humedad, ¿de acuerdo? Bien, luego lo que tenemos que hacer, como esto nos va a dar un valor entre 0 y 1023, para pasarlo a porcentajes, entre 0% y 100%, usamos la función map, ¿vale? Le decimos que la variable a leer va a ser humedad, que va a variar entre 0 y 1023 y que cuando de la lectura sea 0 indique un 100% en este caso, ¿vale? Y cuando de 1023 que sea 0, es decir, cuando la entrada sea 0, es decir, hay el máximo tanto por ciento de humedad, el 100%, y cuando sea 1023, pues que me muestre que eso, que no hay humedad, ¿vale? Que es 0%, terreno totalmente seco. Bueno, aquí lo que hacemos es posicionar el cursor, ¿vale? Para que salga el texto centrado simplemente, y luego ya lo que hacemos aquí es imprimir la palabra humedad, a continuación el valor del mapeado, ¿vale? Del porcentaje, y luego el propio símbolo del tanto por ciento. Lo mantenemos en pantalla 2 segundos y a continuación borramos pantalla y esperamos otro segundo a que se borre por seguridad y vuelta a empezar. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya sido de utilidad. Si es así, dale al like y sobre todo deja aquí abajo tus comentarios indicándome qué te ha parecido este vídeo y qué otros vídeos te gustaría que subiera al canal. Ahora sí, muchas gracias por tu tiempo y un saludo.